Señor Jesús, explícanos las Escrituras. Haz que arda nuestro corazón mientras nos hablas. Ale, ale, aleluya. Ale, ale, aleluya. Ale, 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 aleluya. Ale, 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 aleluya. El Señor esté con ustedes. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Lucas. Los discípulos que retornaron de Maús a Jerusalén contaron lo que les había pasado en el camino y cómo habían reconocido a Jesús al partir el pan. Todavía estaban hablando de esto cuando Jesús se apareció en medio de ellos y les dijo: la paz esté con ustedes. Atónitos y llenos de temor, creían ver un espíritu. Pero Jesús les preguntó: ¿por qué están turbados y se les presentan esas dudas? Miren mis manos y mis pies, soy yo mismo. Tóquenme y vean. Un espíritu no tiene carne ni huesos, como ven que yo tengo. Y diciendo esto, les mostró sus manos y sus pies. Era tal la alegría y la admiración de los discípulos que se resistían a creer. Pero Jesús les preguntó: ¿tienen aquí algo para comer? Ellos le presentaron un trozo de pescado asado. Él lo tomó y lo comió delante de todos. Después les dijo: cuando todavía estaba con ustedes, yo les decía: es necesario que se cumpla todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Entonces les abrió la inteligencia para que pudieran comprender las Escrituras y añadió: así estaba escrito, el Mesías debía sufrir y resucitar de entre los muertos al tercer día, y comenzando por Jerusalén en su nombre, debía predicarse a todas las naciones la conversión para el perdón de los pecados. Ustedes son testigos de todo esto. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Ale, ale, aleluya. Ale, ale, aleluya. Ale, ale, aleluya. Ale, ale, aleluya. Yo no sé si será porque vemos tanta cosa, ¿no? Tantos videos, tanto YouTube, TikTok, Short, o los canales de televisión, tantas cosas que da la impresión a veces que habiendo tanto mal en el mundo, ¿no? Tantas tragedias que pasan, parecía que a veces estamos como anestesiados, ¿no? Como que al haber tanto es como que no nos conmueve, ¿no? El Papa Francisco decía el otro día, el miércoles, en la audiencia donde él da la catequesis, decía que el mal en el mundo, ¿no? Pareciera que hay como, en Occidente sobre todo, como una cierta indiferencia, ¿no? Bueno las cosas son así, ¿qué vamos a hacer? ¿No? Como que no hay reacción, estamos como medio paralizados. Y si podemos concentrar el mal en un punto de la historia, el mal que elimina, que hace daño, que destruye la vida humana, el mal se puede concentrar en un momento en esto que los apóstoles anuncian, ¿no? El hombre, varón, mujer, el ser humano, fue capaz de rechazar
al Hijo de Dios, al mismo Dios. Pero no solo de no escucharlo, sino de rechazarlo y matarlo. Tamaño mal. Fíjense, Dios mismo que se acerca a la humanidad y el ser humano que lo rechaza y lo mata. No tenemos mucha conciencia de lo que significa eso. Y ante eso, la palabra que dicen los apóstoles, en este caso Pedro hablando en la primera lectura al pueblo, dice, ustedes renegaron del santo y del justo, ¿no? Mataron al autor de la vida. ¿Cierto? Ahora bien, hermanos, yo sé que ustedes obraron por ignorancia. No dice, fueron unos malos. No, ese mal tan grande, ustedes lo hicieron porque son ignorantes. Jesús en la cruz, una de las 7 palabras, cuando meditábamos el Jueves Santo, una de las 7 palabras es, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Pareciera que en el ser humano no termina de haber una conciencia, una lucidez, un darse cuenta de lo que significa el mal, hacerse mal y hacerle mal a los demás. Y siempre, fíjense la historia, si uno lee historia, el que le gusta leer un poquito de historia o recordarla o verla en las películas, no sé, en la historia, miren esto, ¿no? Siempre la búsqueda del poder, la búsqueda del consumo sin límites, ¿no? La búsqueda del dominio, la búsqueda de prevalecer sobre otros, siempre termina mal. En guerras, en destrucción. Es como una inconsciencia. O sea, como que el ser humano cree que en eso va a encontrar, ¿no? la felicidad y encuentra todo lo contrario. Entonces, el misterio es el mal de que los seres humanos no terminamos de ser conscientes. Y eso, cuando Jesús se hace presente resucitado con sus discípulos, fíjense lo que hace, dice, todo esto que ustedes hicieron, la humanidad, podemos decir, ¿no? Es para que se cumpliera el plan de Dios. Dios escribe derecho con renglones torcidos. Dios incluso enhebra los hilos oscuros del mal y entran a formar parte de una historia de salvación. Dios es capaz de ese mal nuestro transformarlo. Porque si caemos en la cuenta, nos puede agarrar una culpa enorme. ¿Y yo qué hago ante esto, no? Entonces, ante el mal del mundo, ante el mal que nos rodea, podemos paralizarnos o sentirnos muy culpables, no hago nada. Entonces, y la culpa no es ninguna salida. En todo caso, la culpa es una reacción psicológica, pero no es la salida. Dice la segunda lectura, si ustedes pecan, tenemos un abogado, Jesucristo. Y la palabra abogada no está puesta de cualquier manera. La palabra abogado está contrapuesta a la palabra Satanás. Satán quiere decir el fiscal, el acusador. Ustedes tienen uno que los acusa y que por ahí aparece esa conciencia que me acusa una y otra vez. Tenemos a alguien que nos libera y que nos defiende, el mismo Jesús. Entonces, ante esto, Jesús dice que les abre la inteligencia a los suyos, les abre la inteligencia para que puedan entender la palabra de Dios, las escrituras, toda la Biblia, la ley, los profetas y los salmos era la manera de ellos de decir la Biblia entera. Les abre la inteligencia, o sea, los hace pasar de la inconsciencia, de la ignorancia, a que entiendan esto, que no terminan de darse cuenta de por qué pasa, y entiendan cuál es su lugar ante eso, cómo tienen que responder. Para eso necesitamos que nos abra la inteligencia el abogado, no el culpabilizador, no Satán, Jesús.
que nos abra la inteligencia y el corazón para comprender el proyecto de Dios en el que estamos nosotros. Comprender las Escrituras. Decíamos, estamos en el año, en nuestra iglesia, de la palabra de Dios. Comprender la Escritura quiere decir conocer la Biblia, pero no solo conocer lo que está escrito, conocer cómo se ha vivido, cómo se vive en la iglesia, cómo la vive la comunidad cristiana, cómo la han vivido los santos, que son los que mejores nos explican la palabra de Dios, la palabra celebrada acá en la comunidad, la palabra que actúa en la liturgia y es capaz de transformar el pan y el vino en su cuerpo y en su sangre. Todo eso es la palabra, que nos abre la cabeza y el corazón. Ese es el don que nos quiere dar el resucitado. Pasar de la inconsciencia, de la incapacidad de reaccionar, de la culpa, a la luz. A ver, con lucidez, con tranquilidad, con serenidad. Mi lugar en el plan de Dios. Desde ahí, desde ese lugar, ¿no? Desde ese regalo de Jesús resucitado, estamos llamados también a responder a la realidad, a encontrar nuestro lugar, nuestra manera de actuar. Y así como Jesús, el resucitado, dice, comió con los apóstoles, Él sigue comiendo con nosotros, resucitado, para que de Él, que nos comparte su vida, que nos abre la cabeza, también nosotros podamos hacerlo con los demás. El compartir de Dios es una dinámica que si entra en nosotros nos hace que compartamos la vida con los demás. Y que encontremos en eso nuestra alegría. No alguien que nos roba algo que no queremos dar, sino la felicidad de decir, esto soy yo, esto que soy lo comparto con vos. ¿Sí? Descubramos este Señor que cada semana nos abre la cabeza, nos abre el corazón, comparte su cuerpo y su sangre y nos incluye, nos invita a entrar con Él en el proyecto salvador de Dios Padre. Que así sea.